¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, listos para arrancar en este espacio en Cuarto Piso a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también estamos en www.rtp.es. Ya está llegando, está aterrizando Carlos Miguel Febres Cordero. En poco estará con nosotros en esta plática amena que tenemos con ustedes. Vamos a abordar dos temas, uno sobre el cual tengo particular interés y si han seguido el espacio, sobre todo en los últimos años. Siempre he dicho que cuando se desatiende ese sector, peligra la situación de seguridad en los ecuatorianos. Y me estoy refiriendo al sistema de salud pública y también el que entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados. Lo sostengo siempre, pues un punto de quiebre es la parte más sensible, es realmente debatirse entre la vida y la muerte, entre el no tener para tus medicinas, en tener un trato indigno y al final del día no tener una cura. Entonces vamos a estar conversando sobre los retos que tiene este país en materia de salud, sobre las declaraciones de la vicepresidenta de la República y ministra encargada del ramo, y también sobre estas nuevas disposiciones de ajustar tiempos de atención. Si bien es cierto, no es para todos, es para las consultas de seguimiento, cambio, por ejemplo, en la medicación y cierta evaluación. Vamos a ver qué tanto se utiliza en el mundo, cuáles son los parámetros, porque también tenemos que movernos sobre eso. Digamos que la métrica, la estadística, sirve para saber dónde se debe ajustar, qué se debe cambiar, y es lo que nos hace medir con el resto del mundo para saber si estamos mejorando en nuestro sistema de salud, en la calidad de asistencia de salud que encontramos. Eso por una parte, y en la segunda se las voy a dejar en suspenso, lo tratamos la semana pasada y no ha dejado de ser noticia, pero lo comentaremos luego. Ahora, que venía en el camino a la radio, estaba escuchando una entrevista que el expresidente y exasambleísta de la República, Lucio Gutiérrez, le daba a la colega Radio Morena. Y bueno, y para ser coherentes, sé que es la palabra que debemos tener todos grabados, no puedo decir que una simple exposición, una declaración se pueda convertir en verdades, porque la verdad se va construyendo a través de los relatos de todos los implicados. Pero si usted no está al tanto, pues yo acá se lo voy a tratar de resumir, algo que todavía para mí es un poco confuso. Ustedes tenemos que trasladarnos un poquitín al año pasado, cuando estábamos previo a las elecciones, sí, a estas elecciones presidenciales, y aparecía el candidato Jan Topic como opción. Y cuando aparece este candidato, al paso aparece también una denuncia. Esta denuncia fue presentada por el expresidente Lucio Gutiérrez ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque según la información y la documentación que dice el expresidente le llegó a su mano a través de una denuncia ciudadana, mencionaba que el señor Jan Topic tenía negocios con el Estado, lo cual esta es una prohibición, o sea, usted no puede tener negocios con el Estado si quiere ser candidato a cualquier dignidad. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral? Toma la denuncia y le dice, señor Topic, no es candidato. Según esta denuncia presentada, la información que tenemos, usted no va a ser candidato porque tiene vínculos económicos, vínculos, contratos con el Estado, y por tanto tiene un impedimento para poder hacerlo. Pero estoy hablando que esto fue hace más de un año, ¿no? Entonces, esta entrevista, que no sé exacto si fue ayer o antes de ayer, pero para el hecho, la distancia de 24 horas no hace diferencia. Esa entrevista que para mí ha sido compleja de entender. El presidente Lucio Gutiérrez da una serie de declaraciones e imprecisiones según él y para mí interrogantes. Entonces, él ha dicho que se reunió no una vez, sino varias veces con quien era ministro de gobierno de la época, que era el señor Arturo Félix Guón, para hablar sobre esta denuncia que iba a presentar el expresidente Lucio Gutiérrez en contra del señor Jan Topic. Y ahí vienen las contradicciones que encuentro. Por una parte dice que él siempre consideró presentar la denuncia porque vio que estaba bien fundamentada, que estaba bien documentada y que era suficiente para presentar esa denuncia. Pero dice que en esta reunión, que fueron varias, que con el exministro de gobierno, se habló del caso, que incluso
le ofrecía darle mayor documentación para que sustente esa denuncia. Y aquí viene un término que a mí no me gusta, lo rechazo. No se puede construir democracia cuando se ataca políticamente desde el Estado a tus detractores. Entonces lo que dice el señor Lucio Gutiérrez, que le ofrecieron que no iba a haber persecución política. Pero para todo esto, el Partido Sociedad Patriótica no tiene asignaciones del fondo partidario por un problema básicamente legal sobre el uso de esos recursos entregados con anterioridad. Dice el señor Lucio Gutiérrez, es que yo presento la denuncia, se me intenta sumar con mayor documentación el señor Arturo Félix Wong, me dice que no va a haber ningún tipo de represalia, que este gobierno asegura que no es así, para terminar diciendo el señor Lucio Gutiérrez que este gobierno no le ha cumplido. Que no le ha cumplido con algo que primero no debería tener ningún tipo de injerencia el gobierno, el Ejecutivo, con lo que haga el Consejo Nacional Electoral y las asignaciones. Pero esto es a través del Ministerio de Finanzas, ¿cierto? Entonces, que hay un compromiso de entregarle estos recursos que no se ha cumplido, que se da cuenta de que el gobierno no cumple. Pues yo digo, nos estamos dando cuenta de lo que se está diciendo. Estamos dimensionando las declaraciones que ha dado el expresidente Lucio Gutiérrez. Y yo someto todo al cuestionamiento y a la duda. Porque esto hay cuestión de contrastarlo. Porque lo digo una sola persona no se convierte en una realidad. Pero sí cuando esa persona dice que estuvo dispuesta siempre a presentar una denuncia, pero que iba a obtener un beneficio por ello, pues hay que soltar todas las alarmas. No era cualquier tipo de denuncia, estábamos en una época complicada, se habla de persecución política y de recibir un favor del Ejecutivo. ¿Estamos claros dentro de lo que cabe? Y me encantaría tener una entrevista con el expresidente Lucio Gutiérrez, porque a mi criterio lo que ha dicho es gravísimo. Aunque él diga que siempre le iba a presentar. Está hablando de tener encuentros, que no está mal con el exministro de Gobierno, pero sí está mal si te ofrecieron un beneficio a cambio de. 11:08. ¿Cómo estás, Carlos Miguel Férez Colero? Hola, buenos María días. Fernanda, hola querida audiencia, a doña Mari, a Gerard en Controles, en la 96.5 FM, Guayas y Santa Elena 98.7 en la provincia del Oro. Mil disculpas por el atraso que tenía el día de hoy, pero bueno, tuve que cumplir algunas cosas. Cuéntanos antes. todo. Les contaría, pero no, te estoy fregando. Hay que tener confidencialidad con los clientes. Siempre, es importantísimo eso. Bueno, ¿qué te parece esta historia media compleja de entender? Que voy a tener que revisar nuevamente la entrevista. Lucio Gutiérrez se ha convertido en un personaje, ya es un personaje en este país hace mucho tiempo. Se dedicó en su momento a vender té de guayusa, a hacer su emprendimiento, se desconectó del tema político, regresó, se volvió a ir. Sinceramente, lo que dice, porque no sé si tiene cómo comprobarlo, es complejo. Juega como moneda de cambio su actitud. Denota su poca transparencia ética o moral, por último, si queremos decirlo, dejando entrever que él, a cambio de esto, quería otra cosa. ¿Qué cosa? Que se le asigne su fondo partidario, o el cual estaba suspendido. Estamos hablando de que es literal moneda de cambio. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones en este país deben acabar, si no normalizarse. Y él lo dice con tal normalidad que me aturde y me parece impresionante e inconcebible cómo actúa un expresidente de la República, actor político en la actualidad, y que busca, entiendo, en estas elecciones sacar candidato inclusive al alcalde de Guayaquil. Oye, Carlos Miguel, sí, es mal eso, pero como yo siempre te digo, que alguien lo diga no se convierte en una verdad, hay que escuchar la otra parte, pero sí igual tengo interrogantes sobre qué hace un ministro de Gobierno reuniéndose con alguien que va a poner la denuncia en contra de un candidato, un precandidato. O sea, no cabe. ¿Me vas a decir que sí? No cabe. Pues. A ver, dentro de las atribuciones de un ministro de Gobierno está articular con todas las fuerzas políticas de oposición, de su propio partido, de partidos afines o lo que sea. Pero ya lo que denuncia Lucio Gutiérrez va un poco más allá de las atribuciones normales o naturales de un ministro de Gobierno. Pero, permíteme hacer una precisión, no es denuncia. Es una queja. No, era una exposición de sus razones, porque no ha presentado y aquí me han estafado, Claro, no me han cumplido. No me han cumplido. O sea,
Por eso es que en principio y en final, cuando se presentan estas denuncias así el corre-corre, uno genera dudas sobre el sistema, uno genera dudas sobre las verdaderas motivaciones que hay detrás de una denuncia que busca una sentencia. Que no quiero decir que no siempre tengan una causal para que esto ocurra, Claro, pero porque cuando tú estás cooptado por el poder político y la falta de ética, evidentemente, de personajes, pues tienes derecho a dudar de las denuncias presentadas. Pero en principio él dice, o por lo menos él dice que igual iba a presentar la denuncia, Sí, pero que después le ahondaron en pruebas y vino, se reunió con el ministro de Gobierno de la época y le ahondó en pruebas. Y que eso ayudó a que la denuncia sea más fuerte, por así decirlo. Entonces, ya, pero no es el punto, o sea, tú siempre decidiste que ibas a presentar la denuncia, exacto, no hay razón para... Para salir a exponer, ni para salir a exponer, ni para Pero sentarte siempre a reunir. el por qué ahora es importante. Porque no le cumplieron. Sí, pero igual, ¿por qué saldrías tú a reconocer algo así? ¿Me explico? Ok. Oye, Porque ya busca él en estas elecciones seccionales del año 2027 obtener una votación importante para que el Partido Social Patriótica no desaparezca. Entonces él tiene que hacer show, escándalo o bulla o ahora hacer oposición para buscar notoriedad y ver si puede posicionar su partido nuevamente, un partido que está venido a menos hace rato. Y a lo mejor hay un candidato que lo levanta, porque los partidos nunca mueren. exacto, O no a lo siempre mejor mueren, hay un ¿ya? candidato o una candidata que lo levante. Tú sabes algo más, si no me quieres pero en todo decir. caso, señores candidatos y candidatas que quieran ir a terciar por ese partido, piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Porque te vas a tener que pasar explicando esto. Te vas a tener que pasar explicando esto y otras cuantas cosas más que seguramente ha de tener por ahí. Yo recuerdo que una de las cosas, ¿no?, que siempre se le cuestionaba en ese momento a Andrea González, que estaba en ese partido, era cómo formaba parte de una organización política que también le metió la mano a la justicia. Entonces, siempre era contradictorio. En fin, 11:13, Agustín Ortiz, experto en seguridad social, nos acompaña. A ver si lo vemos, si usted nos escucha bien. Lo saludamos desde Cuarto Piso. ¿Cómo le va? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. A usted por atendernos, muchísimas gracias. Sin los audífonos, perdón. Yo no escucho nada, pero no se ha puesto el audífono. ¿Cómo está usted? ¿Su salud qué tal? Bien, gracias a Dios, gracias por preguntar. Espero que también ustedes estén bien y que bueno. ¿Con seguro privado o del Ministerio de Salud Pública? Lastimosamente, pues bueno, ya que he sido un usuario recurrente del Seguro Social porque he creído en el Seguro Social, pero definitivamente la salud no puede esperar, ¿verdad? Como hay mucho de qué hablar, trataré de ser corta y ordenada. Si no, usted me ayuda. Hay declaraciones que se vio un extracto, eso no fue mucho, sobre lo que dijo la ministra encargada, vicepresidenta de la República, ministra encargada de Salud, hablando sobre parámetros y métricas y estadísticas que no necesariamente reflejan la situación real o que a partir de eso no necesariamente se pueden tomar decisiones. Ahora, el ministerio en la salud, ¿qué se utiliza para saber si estamos haciendo bien las cosas o si no para corregir? ¿Qué parámetros se consideran? Realmente las métricas y las estadísticas por parte del Seguro Social son inexistentes. O sea, las he estado buscando y rebuscando, públicas no son. Si uno va, pues, y obviamente el Departamento de Estadística, Información e Informática del Seguro Social va a tenerlas todas rápidamente. Pero voy a tratar de dar algo de luces con lo que normalmente se establece por organizaciones mundiales de prestigio, como la OMS. Entonces, a nivel de país, ¿qué es lo que se busca, verdad? Que personas, médicos, enfermeras, personas relacionadas a la salud, se encuentren disponibles para los ciudadanos más o menos a una cantidad de 4 personales de salud por cada 1.000 habitantes. Ese es un estándar no necesariamente óptimo, sino el que la OMS dice, bueno, aquí deberíamos estar más o menos bien, ya según las cifras de avances, tecnología y desarrollo de un país. Hay ejemplos súper diferentes. Por ejemplo, podemos ver nosotros Argentina, que tiene 5 especialistas, sino personas que han estudiado medicina o relacionado a la salud por cada 1.000 habitantes, que es bueno. Un Chile, que siempre se habló mucho de Chile, de su transformación sanitaria, que ha ido decreciendo, está en 3.3. Ecuador tiene 1.7.
Ya, estamos Eh, por debajo de lo sugerido por la OMS. Dígame, María Fernanda. Sí, solo para tener una idea y a ver si nos ayuda con la diferenciación, porque de fondo he escuchado también que el intento es una especie de boicot para privatizar la salud, lo cual no hay pruebas para ello. Pero en estos países que usted ha mencionado, los dos primeros, ¿son seguridad privada o seguridad pública? Como no hay estadísticas oficiales, Ajá, realmente es la disponibilidad de médicos o personal ok, para toda la sociedad. Es ok, decir, ok. estás en privado, Entiendo, entiendo. público, No, sí. no está He sectorizado, buscado y digamos. rebuscado. Claro, he Ya, buscado y rebuscado sobre la seguridad social y no hay disponible, pero sí tengo unos datos bien ok. interesantes, van a permitir un poco aterrizar las cosas. Ya, entonces entiendo que ahorita el tema es sacar o no sacar 700 personas el IES. Mm, Ese es el resumen. Entonces decimos, si estamos tan mal atendidos, vamos a sacar 700 personas. Ya, entonces voy a hablar sobre dos hospitales, el Teodoro Maldonado ok. y el Hospital Andrade Marín, que son los dos más grandes del país, Guayaquil y Quito. Guayaquil y Quito. Para tener una referencia y para poder traerlo a números, cifras y tratar de entender de una forma mejor, ya que no nos explican bien. El Teodoro Maldonado más o menos tendrá entre 3.000 a 3.500 personas trabajando en ese hospital. Ya. El Andrade Marín tendrá más o menos de 3.500 a 4.000. Pido disculpas si no hay exactitud, pero son las fuentes más formales que he podido conseguir actualmente. Un hospital estándar de nivel 3, que son estos hospitales como el Teodoro Ujú, Maldonado de Madrid, que es nivel 3, que te operan de todo, ok. que no hacen atención primaria. Si estás enfermo de gripe no te van a atender, no te van a operar. Incluso En tratamiento de Estados Unidos quimioterapias se pueden en estos niveles de debería, hospitales. Sí, ok. debería, Bueno, debería, en teoría, la teoría. Ya. sí, debería, aunque para mi concepto no es lo mejor, eso debería ser en centros aislados, Ok. públicos también y privados, pero bueno, no es lo mejor. Comparando con un promedio de hospitales norteamericanos, Ujú, más o menos de este tamaño, entonces nosotros vamos a hacer esta relación. El Teodoro Maldonado, más o menos con errores y no, tiene entre 550 y 600 camas. Ya, basado en las camas es que se sacan las estadísticas. Y tiene 3.600 personas trabajando. ok. El Hospital A de Estados Unidos, que tiene en 300 camas, tiene un promedio de 2.000 a 3.500 personas trabajando. Ok. Ahora vamos a poner otro ejemplo. El Andrade Marín tiene 4.000 personas trabajando, pero es un hospital de 700 camas. Un hospital promedio en Estados Unidos de 500 camas tiene entre 4.000 a 6.000 personas. Ya, entonces, en las estadísticas frías Estamos por no debajo. existe, claro, no existe exceso, está por debajo. Mm, Pero he tratado, María Fernanda y César, de investigar un poco Carlos más. Miguel. Yo, Es so- Febres yo Cordero soy el también. otro Febres Cordero. El otro Febres Carlos Cordero de Miguel. RTP. Disculpa, Carlos. Tranqui. Entonces, eh, he tratado un poco de investigar, que todavía me queda gente que me tiene cariño, respeto y realmente quieren que las cosas funcionen bien. Y digo, bueno, conversemos un poco del tema de salud, que realmente hay muchos, hay menos, hay pocos, y no va por ahí. Y va por un tema que siempre yo he mencionado y han mencionado otros que conocen la seguridad social, es un tema de gestión. Y ya voy a explicar por qué. Antes de que se vaya a explicar, deme algo más de claridad en esta comparación que hace con los hospitales de Estados Unidos, conociendo cómo funciona el sistema de salud de los Estados Unidos. Estamos hablando de qué tipo de hospital, público también, porque, Público. ok, siempre Sí, público, ya. público, sí, público. Aunque los estándares están más o menos parecidos en ese sentido. Ya. Obviamente estoy comparando con un país de primer Sí, mundo, se de puso mucho más grosero usted en la desarrollado. comparación. Sí, sí, pero traté de sacar una estadística Ok. un poco para mencionar. A ver, entonces, ¿cuál creo que por dónde va el problema? Ya, falta personal, puede ser que un poco, no mucho. Sobra personal, no creo que sobre. Creo que el personal, un porcentaje que no puedo estimar, voy a lanzar un número, 10-15%, que sí es importante, de ese personal que está contratado en esos hospitales y en otros hospitales, no está trabajando bien. ¿Qué significa eso? Yo sugiero a la vicepresidenta y también a los órganos de control que revisen el tema de las restricciones laborales de muchos médicos
de mucho personal de la salud, aparentemente hay mucho enfermo y mucho permiso. Y problemas puntuales, déjeme ser exagerado. Un camillero que tiene problemas de espalda, entonces, ¿cómo es camillero? Oh, O un chofer de ambulancia que tiene problemas de las lumbares, que en vez de poder manejar la ambulancia 8 horas, manejan 3 horas, 4 horas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el gobierno dice, o sobra personal o falta personal. Yo no creo que ni sobra ni falta, creo que falta, y poco. Lo que creo es que las personas, como no hay una gestión adecuada por parte de la alta directiva, de todos los directivos, lo que está pasando es que no hay orden en la casa. Entonces, yo doy un ejemplo así que puede, si alguien lo quiere investigar, sería bueno. Hay un odontólogo famoso en uno de estos hospitales, no estos dos, uno de Guayaquil, que tiene un año de permiso, y permiso, y permiso, y permiso, y permiso, y permiso. mm. Entonces, en una unidad donde hay 3, 4 odontólogos, tener uno que tiene este Que no juego está. de año de permiso, entonces tú tienes el 25% menos el servicio a disposición de ese hospital. Y Agustín, Así de radical es, ¿verdad? perdona que te interrumpa, pero eso es tan real, así como también hay problemas, por ejemplo, como camilleros que siguen siendo catalogados como los CEP cuando deberían ser código del trabajo, que también es un inconveniente para la motivación del personal, pero tú tienes de estos juegos, lastimosamente, en el sector de la salud muchísimos, y eso termina recayendo, y tú lo sacas por sumario administrativo, por lo que fuese, y terminan interponiendo una acción de protección y regresan más empoderados que nunca diciendo que la persona con este permiso no puede ser sacado. Y muchos de estos hospitales o de estos, no de hospital, sí, pero de las primeras categorías se prestan también para otorgar permisos a Raimundo y todo el Claro. mundo a costa de algo. Entonces yo coincido contigo en que hay una falta de capacidad, de capacitación o de optimización del personal o de Ya, pero determinados grupos de Ya, personas. pero conociendo eso, lo que cabría es una corrección primero para luego un redireccionamiento antes que un despido. Si tú me preguntas a mí, yo A ver, sacaría eh, hacia lo para, bruto y ahí me empezaría a contratar para mejorar. Bruto, a ver. para mí, primero va por la cabeza. Es decir, Mm. eh, me gusta hablar un poco de la experiencia que yo tuve, aunque la gente pueda tener favores o desfavores de la época que yo estuve director en Guayas, que es la provincia más difícil en todo, pero yo tenía respaldo importante del presidente del IES, del director general del IES, y me permitían ejercer como tenía que ejercer. Entonces, está mal cale de mi proceso, pero yo tenía denuncias en la fiscalía, teníamos sumarios administrativos, me jalé una pelea, una perra pelea con un hospital que quiero mucho, que es el Teodoro Maldonado, cuando se calificó que habían más de 90 personas que realmente destruían la parte del trabajo del resto. Fuimos hasta los juzgados, hicimos sumarios, era otra época también, realmente los jueces creo que eran jueces que no se manipulaban, entonces algunos ganaron porque tal vez no se hicieron bien las cosas, otros no, pero como permitió darle un mejor giro en ese momento al Teodoro Maldonado, que es un hospital tremendamente difícil. Siempre que lo converso y siempre que me dan la oportunidad a ustedes de explicarlo, le explico a la ciudadanía lo siguiente: el Teodoro Maldonado y el Andrade Marín tienen un presupuesto más grande que 4 ministerios juntos. Entonces, es altamente interesante para la corrupción. Pero ¿Ya? por eso se habían tomado algunas medidas como compras centralizadas para evitar que se manipule o se presione. Quiero aprovechar estos 2 últimos minutos para preguntarle lo siguiente. Partimos de una reducción que para ellos se justifica, pero también de un cambio en los tiempos de atención. En primera instancia recuerdo que arrancaron con 25 minutos o 30, presionándole hace 15 años, y luego esta se va a reducir a 10, no para todos los casos. Seguimiento y nueva medicación. Eh, Unidas estas dos decisiones, ¿a dónde nos podría llevar eventualmente en la calidad de salud? Ya, primero no les van a hacer caso. 10 minutos no se puede atender a nadie. Y peor pacientes Entonces, como yo, o sea, imagínense, me estoy toda la vida ahí en la explicación. es normal. Entonces, no, eso no va a pasar.
suena bien, no se van a crear esos 4.000 espacios. Para crear más espacios tiene que hacer, no solamente contratar médicos, hay que hacer unidades médicas. Me acuerdo tanto, María Fernanda, que nosotros y Carlos íbamos avanzando con la cantidad de afiliados que se incrementaban, la gente demandando. Teníamos planificados el año 1, 2, 3, aquí va a haber esta unidad, aquí va a haber este personal, y estábamos cortos y estábamos quedando mal. Entonces acá que no hay planificación, porque no puedes tener planificación con autoridades que demoran 6 meses, simplemente es una bomba de tiempo, y ya es que es una bomba de tiempo, ya la gente se muere, ¿no? O sea, no hay un servicio correcto, es un tema complejo, pero vuelvo, insisto, y aprovecho este último minuto que me queda, por favor, autoridades, es gestión, es amor al país, es ver cómo se coge y se selecciona a las mejores personas, calificarlos, hay mucha gente buena, me atrevo a decir, yo soy economista, me gusta lanzar números, pero 6 de 10 funcionarios dan todo. Es bastante en un sistema corrupto. Sí, Agustín, algo más. Hay un parámetro que se considera a nivel mundial, cuánto una familia tiene que tomar de su sueldo para cobertura de salud. Y estamos hablando de países donde hay salud pública y en este caso donde hay el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según este parámetro, $60 a la semana más o menos gasta una familia en atención médica. Eso nos está llevando casi a que te consumas la mitad de tu salario básico, la mitad del salario básico de un integrante de la familia. ¿Cómo se lee eso en salud pública? A ver, es que realmente cuando se crea la seguridad social, se entiende, y especialmente cuando te vas haciendo más adulto, mayor, ¿verdad? Que realmente como queremos vivir más, que es lo normal y lo estamos haciendo, una enfermedad importante simplemente te quiebra. Entonces, para que no quiebren y no sean dramas sociales importantes que destruyen la sociedad, especialmente cuando ya hemos aportado mucho, se ha creado esto para que realmente haya una salud que no te quiebre. Y el Seguro Social cumple eso, es decir, todo puede ser, pero por último tocarás la puerta, buscarás el amigo, y si eres del partido del momento, pues te encontrarás al otro amigo y te atenderán. Y esa atención que en un hospital privado te cuesta de $50,000 a $100,000, en el Seguro Social no te costará nada. Eso es lo lindo de esta situación. Lo que hay es que cuidarla, y estamos haciendo todo lo contrario para no cuidarla. Ahí usted comenzó y decía, ¿quieren boicotearlo para privatizarlo? A mí me suena que sí. ¿A usted sí? Ok. Sí, a mí me suena que sí, porque le digo, porque lo viví. Cuando entre un equipo comprometido, cuando el Seguro Social no se entregue a los diferentes partidos, como yo te entrego el Teodoro, te entrego el de Frente, porque hay unidades médicas que sí las han entregado a diferentes actores políticos, de forma escondida, y lo han hecho toda la vida, no solo un país, toda la vida, eso lo sabemos todos los que somos ecuatorianos lo sabemos. Cuando no se haga eso, tenga la seguridad social, que en Ecuador brillará el Seguro Social. Sí se puede hacer, pero necesitamos a muy buenos ecuatorianos comprometidos. Y cabeza. Como le decía, y la cabeza es fundamental. Auxin, la cabeza es fundamental. Agradecerle, y cuando quiera se pega un brinquito acá. Nosotros estamos en la franja de ese. O sea, ahí puede, entre la franja de Daule y San Borondón estamos nosotros para que venga a conversar acá en cabina. Le envío un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. A usted. ¿Qué te parece? El economista Agustín Ortiz sobre la realidad es una realidad para mí muy dolorosa. ¿Sabes qué? Es una de las cosas que más me preocupa. Hoy en Argentina se sacó una relación de cuántas personas habían muerto por negligencia médica. No, hombre, que hay más muertos por falta de atención médica que por criminalidad. Impresionante. Y aquí debe haber una estadística similar. No sé si similar, porque ahorita las cosas están complejas, pero sí, el Seguro Social es uno de los grandes problemas de este país. A mí me parece que también escuchar la palabra privatización es para algunos es algo que es inconcebible. Yo creo que es algo que en determinados servicios o líneas de servicio del Ministerio de la Seguridad Social debe empezar a pensarse. Pero hay que ponerlo sobre la mesa. Lo que pasa es que, y ya mismo vamos a hablar del tema, de como cuando hablamos de flexibilización laboral, ¡ay, no! ¡Ay! La gente se ataca y grita y se coge el pelo. Hay 7 millones de personas que no tienen trabajo. Entonces, seguimos hablando de, no, es que no es el modelo, ese no es el modelo. ¿Por qué? Tu histrionismo me supera. Oye, vamos a la pausa, ya regresamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación,
Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre buena compañía. 37 minutos, vamos a seguir conversando con ustedes. Me encontré una nota que me preocupa mucho, no la vi ahora en el diario Expreso, perdón, lo vi en lo que suben a X. Okay. Y hay que pedir aclaración al Ministerio de Finanzas. Según esta nota de Diario Expreso, no se ha cumplido con la meta fiscal. Ok. Entonces, esto tiene los gobiernos tienen que presentar, pues, ¿no?, todos sus balances, sus estados en cierta fecha. Ajá. Está bien un poquito con retraso. Y alguien con un ojito muy chiquititito se puso a leer todas las líneas de este estado. Y ahorita hay una guerra entre el uno y el otro. Entonces, cualquier cosa salta el uno, salta el otro. Entonces... Claro, y más cuando se tratan de recursos. Entonces, según la lectura que tiene Diario Expreso, digo bien Expreso, hay una deuda que pasó de un lado al otro. Es una deuda que era de Petroecuador, pero aparece como una especie de condonación de deuda de cerca de 853 millones. No es que nadie se ha robado, nadie es que ha cogido, sino como que lo hubieran cambiado de ubicación dentro del balance para que no pareciera que el déficit es mayor. O sea, tenemos un déficit de 4.000 millones, pero con esos 853 millones que migraron que no representan una deuda, entonces el déficit se ve menor de 4.000. Si estuviera incluido serían cerca de 5.000 millones. Hay que pedirle explicaciones al Ministerio de Finanzas respecto a esta operación contable que ha realizado para efectos de ver si el déficit es 3.200 o 5.000 o lo que sea, que tenga que ser. El tema es, claro, aquí vamos a entrar nuevamente, como les decía hace un ratito, a una guerra de, tú me estás buscando esto porque me estás atacando y yo te saco esto porque estás atacando, y ese es el problema a veces de cuando se convierte una guerra mediática entre el poder y el medio de comunicación. Que el medio de comunicación automáticamente se pone, por así decirlo, a obtener determinadas cosas que normalmente no se investigan y las sacan. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lastimosamente, la gente que lee, la gente que lo ve, dice, no, pues si ya le están dando por dar. Y tampoco hay un contraste, o no sé si existe un contraste. Hasta la fecha de hoy, hasta la hora de hoy, al cierre de la edición, se trató de contactar a los asesores del Ministerio de Finanzas y no supieron responder, o no dijeron, o no contestaron. Generalmente siempre tienen esas aclaraciones, pero me preocupa lo primero que dijiste. Cuando hay una guerra entre el poder y los medios de comunicación. Sí. Es que ese es un problema que tiene ahorita, lastimosamente, el Expreso o el grupo del Expreso con el gobierno. Y en su momento también lo tuvo con el municipio de Guayaquil, con Jaime Nebot. O no se olvida, o no se acuerdan en su momento cuando le sacaron un periodicazo a Jaime Nebot y fue una guerra sostenida durante 4 años entre Diario Expreso y el municipio de Guayaquil. También lo tuvieron con Aquiles Álvarez, por si acaso, pero déjame que defienda al gremio. Recuerdo el tema del Expreso. Con la alcaldía de Guayaquil eran temas duros, críticas, pero oye, para eso está la prensa. Pero por supuesto, yo no digo que no. No sé dónde dices que hay una guerra. Yo sí creo. Me lo aclaras. Yo sí creo que existe, evidentemente, un ataque, se siente atacado el Diario Expreso o su grupo empresarial por las acciones que ha tomado el gobierno en contra de él. Pero la crítica de Diario Expreso ha sido permanente, por si acaso. No, para nada. No. Chequéate. A ver, yo entiendo que hay la crítica y puede existir y pudo haber existido antes, pero ¿cuál es el problema con esta guerra que se ha creado entre el Expreso y el gobierno? A mi criterio, es que cualquier noticia que pueda sacar el Expreso ya se ve como es que le estás dando al gobierno porque estás picado porque te intervino. Tú estás hablando desde lo que percibe el lector. De la percepción del lector, más no de la realidad de la noticia, si tienen fundamentos o no tienen fundamentos. Yo respeto muchísimo el trabajo periodístico que hace el Expreso y lo ha hecho en toda su vida institucional, ha sido crítico y también ha sido blandeque con otros cuantos, sabiendo que pudo haber sido crítico, pero eso es parte de la dinámica de los medios de comunicación, lastimosamente. Pero ante la percepción del ciudadano, o lo que vemos en las conversaciones coloquiales que tenemos entre nuestros grupos de amigos, es que el Expreso ya se le está cargando al gobierno porque entonces...
Es básicamente eso, es como lo que pasa también con Emelec y la Federación o la Liga Pro. Es que como el gobierno está ayudando a Emelec, entonces la Liga Pro se alineó y porque no quiere... Todo esto, lastimosamente, en la percepción del ciudadano, que finalmente el que recoge toda la información, termina siendo deslegitimado. A lo mejor un gran proceso de investigación, pero al final de cuentas no, y todo se reduce a que le tienen pica. Es que por eso es tan importante que primero la prensa sea libre, la prensa sea independiente y la prensa no sea una sola. Porque tienes la oportunidad de contrastar. Porque a lo mejor tú te quedas con la idea de que esto es un ataque porque, oye, tú me interveniste y te voy a devolver el golpe. Yo no lo creo. Pero existen otros mecanismos también de contraste. Y ahora con todas las herramientas que tienes para comunicar muchísimo más. Entonces lo que se aplica es que, claro, tú ahí tienes que decidir cuál va a ser tu estrategia de comunicación. O le contesto cada una de las declaraciones que hace, de la información que saca. O cierro puertas. O definitivamente ya no me importa lo que tú digas y todo lo llevo a que es un desquite porque hicimos lo correcto. Ya verá la línea comunicacional cómo se aplica, pero hay temas y hay temas. Por supuesto, no, y ojo, por eso les digo, yo te digo y te repito, yo no dudo del criterio informativo ni de este diario ni de ninguno, en realidad, de los por lo menos lo que reviso todavía, que son dos. El Universo y el Expreso, para de contar, no leo más periódicos. Ahí tienes el contraste, entonces, ahí puedes leer el contraste. Pero más allá de eso de ahí, yo no dudo, pero ¿cuál es la percepción de ciertas personas? Dicen, no, pues, es que como el uno lo intervino al otro, entonces el otro le está sacando cualquier cosa, y a veces, lastimosamente, eso queda en el aire, y esta noticia va a pasar o desapercibida, o sin mayor respuesta por parte del Ministerio de Finanzas, que tiene que responder ante una duda muy razonable que se genera a través de la nota informativa del Expreso. Pero también es que somos camaritas de eco, ¿no? Leemos y escuchamos lo que queremos. Estamos donde la gente aplaude, o me refiero a que están en sintonía con nuestros pensamientos. Desechamos lo contrario. Por eso es lo que tú decías, la burbuja comunicacional. Sí, yo estoy donde quiero y claro. Y aquí todo es fantástico y todos estamos de acuerdo y el mundo es bello. Me decía mi amigo Ralph Suástegui, Mafiri, tu mundo con hitos, así más o menos, ya ahí dichosa. Claro, y mientras, claro, la oposición agarrará la nota y de esto se hará eco y la otra, digamos que el gobierno, la gente fin de gobierno va a terminar diciendo, no, esto es una exageración. Y no, al final de cuentas no tendremos respuestas. Ese es el problema al final de cuentas. Ojalá las tengamos, pero hay que ver, por ejemplo, si es que se publican. Pero las respuestas que nos den certezas, eso es lo importante. Oye, la gente se pregunta, nos preguntamos nosotros también, esta entrevista ya estaba pactada para que nos dé algo de claridad. ¿Qué son los Terians? ¿Un desorden mental o una nueva tribu urbana? A petición de Carlos Miguel Férez Cordero, José Fernando Najas, psicoterapeuta, nos acompaña. ¿Cómo está José Fernando? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues estar aquí. Con una interrogante enorme, con brillito, con lucecita, con todo, sobre el primer planteamiento. Cuando vemos a estas personas, mira que ya hay, ¿qué son? ¿Estoy hablando de un desorden mental o de una nueva tribu urbana? Perdóname, no tengo claridad para preguntarte. Bueno, esta gente son gente que de alguna manera se identifica como animales. Ya dicen, por ejemplo, que se identifican ya sea espiritual o psicológicamente como un animal, soy un perro, soy un zorro. Y es complicado ponerle una etiqueta, ya sea trastorno o no, porque diferentes personas pueden identificarse con esta, y yo francamente como profesional lo voy a llamar así, barbaridad, pero por Caramba. diferentes motivos. O sea, hay gente, sí, o sea, mira, es que en la psicología moderna podemos tener una actitud de poder llamar a las cosas, de ser medio flojos con cómo llamamos a las cosas, por querer ser tolerantes como un axioma principal, pero eso no es lo que es correcto, ya que tenemos que tener la capacidad de discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo, si queremos ser buenos terapeutas, entre aquello que es verdadero y aquello que es falso. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que juzgar a las personas que están viviendo por esto, porque lo están viviendo por un motivo, pero sí tenemos que poder llamarlo como lo que es, y es que es una guerra contra la verdad, es decir, la persona no es un animal, la persona, o sea, en el sentido de que no es la persona humana, un zorro o un perro, y entonces, bueno,
Me estoy yendo un poco más de lo que preguntó, pero bueno, los seres No, 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 vegetarianos tranquilo. son estos, Eh, son esos, son personas que se identifican como un animal de Ya, una forma espiritual o psicológica, pero sí. ¿cuál es el espíritu de un animal? Yo sé, a ver, por ejemplo, para los japoneses hay un fundamento. Ellos sí tienen esta conexión con determinados Especies. animales. No, animales, sí, sí, especies. Determinados animales, Mm. ellos sí tienen ese apego, hay una representación mágica que son seres poderosos y toda esa vaina. Lo sé. Pero Ay, ay, auxilio. O sea, ¿Cómo, ¿cómo, o sea, ¿cómo puede alguien identificarse con el espíritu de un animal si con... ¿Cuál es el espíritu de un animal? Sí, o Perdóname, sea, quiero saber. o hacia O dónde es iría, o físico. hacia dónde iría el pensamiento humano para decir, oye, es que cada vez que conozco más al ser humano quiero más a mi O perro, sea, ¿no? es que no solo hay perros, pues. Perro, gato, el animal que te gusta. Es que bueno, una cosa sería identificar ciertas cualidades sobre los animales que nos pueden gustar y otra cosa es decir que yo literalmente soy un animal. Entonces, lo que vemos aquí, bueno, pues como hay diferentes ángulos desde los cuales podemos entenderlo. Yo creo que uno de ellos que es muy importante es que es consecuencia de un pensamiento filosófico que premia, digamos, en la academia y en el occidente, que tiene que ver con lo que se llama el posmodernismo. Y la idea es, no existe una realidad objetiva, todo lo que pensamos es simplemente una construcción social y entonces cada quien es libre de escribir la narrativa de su propia vida, incluyendo su identidad. Y entonces yo creo que la gente que lleva a llamarse Terians se suscriben un poco a esta ideología y llegan al punto en el cual dicen, bueno, si yo puedo construir lo que soy, ¿quién dice que no puedo también ser un animal? Entonces no creo que tal vez tenga que ver con un análisis profundo que tiene la persona sobre alguna cualidad o atributo del animal con el cual se identifica, más creo que tiene que ver con querer identificarse Bueno, como un animal, como un acto de pero rebeldía contra la tradición, contra el establecimiento. Creo que tiene que ver más con eso. José Fernando, pero una cosa es que tú te quedes en Minecraft creando mundos con materiales que no existen y esté perfecto, esa edificación de 3000 pisos, pues un mundo Ajá. es dentro de la virtualidad, pero esto ya es en la práctica, es verlos caminar, pues caminar no, Ujú. ándale, que no, gatear es tratar de incluso las necesidades como si fuera un animal. O sea, no sé si soy clara, para mí eso es yo estoy en shock porque créeme que siento que no quiero entenderlo. Porque creo que si lo entiendo es aceptar y decir, oye, está bien. Normalizar lo que hace un momento tú dijiste, normalizar algo que no es la realidad. Por más que pueda gente reunirse a quererse perro, pero no se reúnen a lamerse las partes íntimas, Ay, pues, entre el uno y el otro, pues como animales que son. O a lo mejor sí, Pues no bueno, sé, pero me parece una soberana cosa rara, en todo caso. Por no decir porque otra cosa. así es. Pero como pueden ver, digamos, si tomamos un recorrido un poco histórico, digamos, de pensamiento, podemos ver por qué se da lo que se da. O sea, fíjense cómo hace no mucho se podía ver una controversia, digamos, de la misma magnitud o con las mismas reacciones iniciales con el tema de la ideología de género, donde existían personas, o todavía existen personas, y seguirán existiendo, que piensan que son del sexo opuesto. Cuando inicialmente empezó a surgir esta idea, la gente reaccionaba igual, decían, la gente está rebelándose en Loco. contra de la realidad y están diciendo que son algo que no son. Pero lo que pasa es que la gente ya empezó a comprar un poco esta ideología de que quiénes somos nosotros para decir cómo puede vivir otra persona o qué es otra persona. Todo bajo el subterfugio de esto es la inclusión, esto es la tolerancia, esto es aquello que es moralmente Ya, superior, el José aceptar Fernando. lo que los demás digan. O sea, Ujú. José Fernando, sí, y entiendo hacia dónde va y eso abrió muchísimas puertas, pero Claro, siempre ajá. hablábamos de la misma especie, la humana. Por último. Y por último, habían explicaciones psicológicas y habían explicaciones químicas y había explicación hormonal cuando se le En hacían... alguno que otro, pues no No, era. no puedo hablar de generalidades, pero si de repente le haces a una persona, tiene más, un hombre y tiene más hormonas femeninas y se siente mujer, ya que te puede decir, pero Ay, era especie. pero si tú eres, por ejemplo, otra vez le preguntaban a una persona de tez negra o raza negra, le preguntaba a una persona ¿Cómo te blanca, y dice, identificas? yo Claro. me identifico, si yo digo que me identifico como raza negra, y la otra persona transexual, evidentemente, de raza negra, le dijo, no, porque tú eres blanca. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces, eso es lo que me aturde. Claro, exactamente, no hay un límite. Entonces, si bien existía antes esto dentro de la misma especie, el fundamento es el mismo, que es una negación de la realidad biológica.
Y entonces el punto es que cuando no podemos definir exactamente en qué punto en qué punto no tenemos ya control de construir la realidad, entonces no hay reglas, no hay límite, podemos construirlo en cualquier punto. Y entonces en un punto era así el tema del género, luego empezó el tema de las razas, hubo gente, y hay mucha gente, pueden buscar esto, que se identifica como gente de otras edades, gente de 50 Sí. años que se identifica como gente de 8 años. Entonces en un punto la consecuencia natural va a ser, bueno, si es que puedo construir mi realidad biológica de esta manera o negarla completamente, también puedo ser animal. Entonces está ese punto. Y razones psicológicas hay. Y digamos, yo diría son muy similares. Hay el tema de la pertenencia. No, estas culturas de los Terians, por ejemplo, ofrecen una pertenencia para aquellos que Manada. sienten que no se conforman con los estándares, digamos, de la sociedad y entonces un poco Ah, adoptan en conjunto todo el paquete ideológico que viene con ser parte de esa comunidad. El aspecto de querer escapar del peso que viene con ser una persona humana, es adulta. decir, ser persona humana implica responsabilidad, implica Mm, enfrentarse a sufrimiento, implica enfrentarse con muchas cosas que son dolorosas mm. y difíciles y una forma de lidiar con eso. Es decir, tal vez si cambio los parámetros de mi existencia, tal vez es que cambio el tipo de cosa que soy, puedo escapar a eso completamente. Y esto es, digamos, esa idea llevada a su extremo. Ujú, Entonces, sí tenemos razones psicológicas, como se puede ver, hay también el tema de que hay mucha gente que lo hace como una forma de querer ser vistas, porque también existe una herida de necesitar ser escuchados, querer atención. O sea, puede ser un poco reduccionista, digamos, esa explicación, pero puede ser un factor psicológico que también está, digamos, jugando parte en esto. eh, El punto es, existen muchas similitudes entre lo que ya hemos visto en los previos años y lo que vemos ahora, ya como una conclusión absurda de aquello que hemos ido aceptando. Entonces, no hay cómo desconectarlo por completo, porque esa es la consecuencia natural. Digamos, cuando negamos la realidad objetiva, el orden de la realidad, entonces ya no esto puedes es negar con nada. Ya esto no es puedes, ya no Es puedes exactamente, que negar no nada. sé, no exactamente. sé si esto es verdad o mentira, pero dice, joven en La Rioja, se identificaba como Terian, se autopercibía como pez, se lanzó al río y nunca salió. Eso es broma, niño. No Ay, no sé, es broma. última hora Ecuador y No, o estos sea, manes suben noticias a veces importantes. bueno, o sea, está Mira, bien. bomberos regresan a multicomercio. Ay, Dios mío. Ok, a ver, te pregunto dos cosas. La primera es, yo lo mencionaba ayer, a lo mejor estoy fuera de onda y me quedo con este resumen. Si algunas personas son capaces de humanizar a las mascotas, ¿por qué no somos capaces de entender el que un humano quiera verse como un animal? Son cosas completamente diferentes. En un caso, a ver, todo el tiempo los humanos tenemos la tendencia a humanizar a cosas que no son humanas. Eso es simplemente un hecho en nuestra psicología que tenemos como una forma de hacer sentido a la realidad. Le Los damos peluches, cualidades por humanas, ejemplo. le personificamos de las cosas que no tienen cualidades realmente personales, pero de ahí, o humanas. Pero de ahí es otra cosa completamente saltar de eso, decir yo como humano soy otro tipo de ser completamente. O sea, yo puedo describir a las personas, si es que quiero, lingüísticamente, con cualidades que usualmente usaría para describir objetos o otros animales, pero una cosa es usarlo como una descripción y otra cosa es usar aquellos términos para definir lo que realmente es la persona. Es decir, yo puedo decir una persona que tiene una cualidad animal, otra cosa es decir que literalmente es un animal. Es un salto bastante grande, digamos, entre lo uno y lo otro. Y la otra, ¿cómo debo tratarlos? En esta onda de no quiero que nos pasa que no queremos utilizar la palabra incorrecta. Ah, si fuera mi hijo yo ya sé que la haría, pero digo, Lo veo en la calle, se me acerca a quererme morder y le pego un patazo. deja preguntarle al psicólogo, hombre. Bueno, a ver, siempre, a cualquier persona, cualquiera que sea su condición, siempre hay que tratarlos Ok. con amor, es decir, con comprensión. Eso no significa, ojo, esto no significa que tenemos que aceptar las ideas que nos están proponiendo. Hay una gran diferencia entre amar a la persona y amar a la idea, entre respetar a la persona y respetar sus ideas. Entonces aquí yo creo que hay una confusión donde la gente piensa que porque tenemos que respetar en general, tenemos que entonces también respetar lo que las personas piensan o dicen sobre la realidad. Eso no es verdad. Parte de lo que implica respetar y amar a la persona es también decirle a la persona cuando lo que está diciendo va en contra de la realidad. Ok. Si tú amas a una persona, si tú quieres ayudar a alguien, tú quieres ayudarlos a que salgan de un punto en el cual están siendo afectados negativamente hacia un punto en el cual pueden vivir una vida sana, en paz, buena. Ok. Entonces, tratarlos siempre con comprensión, con amor, pero también siendo firmes en lo que es la realidad, porque si no estamos simplemente alimentando el delirio, alimentando la mentira, y eso no ayuda a absolutamente a nadie. Y es importante también que las personas que se autodeterminan como les dé la gana también respeten el espacio y la realidad de la otra persona, De que ¿no? no te quiero reconocer. Porque es lo que yo te digo. Si mañana a mí me obligas a
a aceptar una realidad que no es, y no te la puedo decir yo, mira, cuando no es conmigo, por último, con mi círculo cercano, no me importa, si a mí no me molesta o no me molestas, no pasa nada, pero fuera de broma, lo digo un poco en serio, pero si se me acerca un ser humano disfrazado de animal a quererme ladrar o morder, yo me voy a sentir intimidado y lo más probable es que no reaccione de una forma muy amorosa que digamos. No, ya dijiste claro cómo ibas a Por reaccionar. eso, no muy amorosa. José Fernando, oye, gracias por estar con nosotros esta mañana, gracias por compartir y además me encanta que sea joven. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Y hablaremos de algunas otras cosas que también tienen un poco desquiciada nuestra sociedad. Muchísimas gracias. A José Fernando Nájar. Me encanta. Oye, gracias a la coordinadora porque yo no sabía que era joven como se ve. Porque de repente vienen, ay cariño, o sea, ¿qué te pones? Es decir, gracias, nos encontramos mañana, continúen con nosotros, ya viene Futuro en Acción. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó